Buenas tardes, en este video nosotros les vamos a hablar acerca de los tipos de actuadores y su modo de accionamiento. Primero que nada vamos a definir cuál es la misión de un actuador. La misión de un actuador es generar el movimiento de los elementos del robot según las órdenes dadas por la unidad de control. Estos se pueden clasificar en tres grandes grupos según la energía que estos utilizan. Pues nos podemos encontrar con los actuadores neumáticos, los hidráulicos y los eléctricos. Los actuadores neumáticos son aquellos que utilizan el aire comprimido como fuente de energía y son muy indicados en el control de movimientos rápidos, pero estos son de precisiones limitadas. Los hidráulicos son recomendables en los manipuladores que tienen una gran capacidad de carga junto a una precisa regulación de velocidad, mientras que los eléctricos son los más utilizados por su fácil y preciso control. Si nosotros tenemos en cuenta la naturaleza de energía con la que actúan, podemos tener lo que son los actuadores mecánicos, los térmicos, los neumáticos, hidráulicos y eléctricos. Los mecánicos ceden energía mecánica a la planta, los térmicos ceden energía térmica, los neumáticos permiten o impiden el paso de un gas, los hidráulicos permiten o impiden el paso de un líquido y los eléctricos cortan o impiden el paso del fluido eléctrico. Atendiendo al tipo de accionamiento, todos los controladores pueden ser de tipo continuo, es decir, cuando la variable de salida puede mantener o puede tener cualquier valor a lo largo del tiempo, o el tipo todo o nada, cuando la variable de salida solo puede tener dos valores normalmente correspondientes al 0% o al 100% de la salida. Actuadores eléctricos son elementos que usan cables eléctricos para la transmisión de la señal de control y para conducir la propia electricidad. Actuadores de corriente alterna son motores robustos, seguros y requieren poco mantenimiento. Un ejemplo de aplicación sería en un tubo de escape de ventiladores. Actuadores monofásicos poseen una única fase y un neutro, usados para potencias pequeñas y suelen necesitar de un arrancador. Actuadores trifásicos no necesitan arrancador y se usan para potencias mayores. Actuadores de corriente continua son pesados y requieren de mucho mantenimiento. Su velocidad es ajustable mediante una resistencia variable en un inductor del motor. Un ejemplo de aplicación sería en sierras circulares. Actuadores paso a paso son dispositivos electromagnéticos que convierten pulsos digitales en rotación mecánica. La cantidad de rotación depende del número de pulsos y la velocidad de rotación depende de la frecuencia de dichos pulsos. Suele estar alimentado por un dispositivo programable, que es el que suministra los pulsos. Servomotor es un dispositivo similar a un motor de corriente continua, que consta de ser controlado tanto en velocidad como en posición. Tiene un servomotor de corriente alterna, codificador óptico y montaje fácil. Bobina es un dispositivo eléctrico que hace energía por medio de un campo electromagnético. El nombre del actuador es un actuador electrónico de bobina móvil, que consiste en la incorporación de 6 núcleos magnéticos, lo que permite triplificar la fuerza de actuación. Tiene un elevado grado de precisión, repetibilidad y aceleración. Actuadores neumáticos. A los mecanismos que convierten la energía del aire comprimido en trabajo mecánico por medio de un movimiento lineal de vaivén o de motores se les denomina actuadores neumáticos. La ventaja de usarlos es que puedes trabajar a velocidades razonablemente altas y fácilmente regulables. Los cambios de temperatura no afectan en forma significativa. Las desventajas es que requiere de instalaciones especiales para recuperar el aire previamente empleado, altos niveles de ruido y las presiones a las que trabajan no permiten aplicar grandes fuerzas. Existen dos tipos de actuadores neumáticos, pueden ser lineales o rotatorios. Dentro de los lineales nos encontramos con los actuadores de membrana que se emplean para el control de válvula.
y los pistones neumáticos empleados para otro tipo de aplicaciones, además del control de válvula, por ejemplo, el cierre y apertura de puertas. Dentro de los rotatorios nos encontramos el motor neumático, que se emplea para el arranque de motores o el accionamiento de máquina herramienta. También se encuentra el actuador rotativo de pistones, que se emplea en accionamiento de válvulas que requieren movimiento giratorio de un ángulo limitado, por ejemplo, las válvulas de mariposa. Ya para terminar, hablaremos sobre los actuadores hidráulicos. Estos actuadores se basan, para su funcionamiento, en la presión ejercida por un líquido, generalmente un tipo de aceite. Las máquinas que normalmente se encuentran conformadas por actuadores hidráulicos tienen mayor velocidad y mayor resistencia mecánica y son de gran tamaño, por ello son usados para aplicaciones donde requieran de una carga pesada. Los actuadores hidráulicos requieren demasiado equipo para suministro de energía, así como de mantenimiento constante. Las ventajas que presentan los actuadores hidráulicos son altos índices entre potencia y carga, mayor exactitud, respuesta de mayor frecuencia, desempeño suave a bajas velocidades, amplio rango de velocidad, produce más fuerza que un sistema neumático del mismo tamaño. Y las desventajas de este sistema son que debido a las elevadas presiones a las que se trabajan, propician la existencia de fugas de aceite a lo largo de la instalación. Además, estas instalaciones suelen ser más complicadas que las necesarias para actuadores neumáticos y mucho más que para los eléctricos, necesitando equipos de filtrado de partículas, eliminación de aire, sistemas de refrigeración, unidades de control de distribución. Las principales aplicaciones se encuentran en máquinas troqueladoras, en cargadores y en maquinarias pesadas para obras civiles. Este sistema de actuadores se divide en tres grandes grupos: cilindro hidráulico, motor hidráulico y motor hidráulico de oscilación. De acuerdo con su función, podemos clasificar a los cilindros hidráulicos en dos tipos. Uno, de efecto simple, que se utiliza fuerza hidráulica para empujar y una fuerza externa diferente para contraer. Y dos, de acción doble, se emplea la fuerza hidráulica para efectuar ambas acciones. Motor hidráulico. En los motores hidráulicos el movimiento rotatorio es generado por la presión. Estos motores los podemos clasificar en dos grandes grupos. Uno, el de tipo rotatorio, en el que los engranes son accionados directamente por aceite a presión. Y dos, en el tipo oscilante, el movimiento rotatorio es generado por la acción oscilatoria de un pistón o percutor. Este tipo tiene mayor demanda debido a su mayor eficiencia. Motor hidráulico de oscilación. Tiene como función el absorber un determinado volumen de fluido a presión y devolverlo al circuito en el momento que éste lo precise. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Now you're going to die.